Saludos a todas y todos. Les doy la bienvenida a una sesión más de Aprende en Casa para la asignatura Historia. Soy el profesor Isidro Barajas Hernández. Espero que continúen con su constancia y buen trabajo en estos días y aprovechen la oportunidad de estudiar en esta modalidad a distancia. Hoy me acompaña la maestra. Soy la profesora Nirvana Galicia Juárez. Antes de comenzar, recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En la sesión de hoy, nuestro propósito es reconocer la formación de una nueva sociedad, las migraciones forzadas de esclavos afrodescendientes y el mestizaje. Como bien saben, México es un país multicultural. En él tenemos una gran variedad de costumbres, tradiciones y formas de pensar que hacen que nuestro pueblo tenga una extraordinaria riqueza cultural. La población mexicana es producto del mestizaje entre muchos pueblos distintos a lo largo de la historia. Este fenómeno fue muy importante durante el virreinato, cuando los diversos pueblos originarios de Mesoamérica entraron en contacto con europeos, africanos y asiáticos. De esta mezcla nació el mestizaje, que caracteriza al pueblo de México. Pero antes de iniciar con nuestro tema, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. Si ya están listas y listos, ¡comenzamos! Durante la colonia llegaron a Nueva España miles de esclavos africanos para trabajar, sobre todo en las plantaciones tropicales o en las minas de oro, aunque también se les empleaba en el trabajo doméstico. Algunos de ellos lograron escapar a zonas poco accesibles, como ocurrió con Yanga. A continuación, como parte de nuestra sección Leer para reconocernos, les compartiremos un resumen de su gesta, extraída del portal de CONAPRED. Gaspar Yanga, conocido también como Yanga o Nyanga, fue el líder de una rebelión antiesclavista en México a principios del periodo colonial español. Se decía que Yanga era miembro de la familia real de Gabón y se convirtió en cabecilla de una banda de esclavos rebeldes cerca de Veracruz en 1570 aproximadamente. Logrando escapar de la opresión, él y su gente construyeron una pequeña colonia libre en las montañas. Por más de 30 años, la colonia continuó creciendo, sobreviviendo parcialmente gracias a la captura de caravanas que traían a Veracruz bienes y alimentos. Sin embargo, en 1609, el gobierno colonial de España se ensañó en retomar el control del territorio. Una vez llegadas las tropas españolas, Yanga envió términos de paz a través de un español cautivo. Esencialmente, Yanga solicitó que llegaran a un acuerdo entre ellos y los que habían establecido la hostilidad entre indios y españoles, un área bajo su dominio y en compensación el apoyo de sus partes en caso de ataques contra españoles. Adicionalmente, sugirió que su distrito enviaría de vuelta a cualquier esclavo que hubiese escapado para buscar refugio en él. Esta última concesión era necesaria para evitar la preocupación de los dueños de esclavos de la región. Los españoles se rehusaron a aceptar los términos e iniciaron la batalla. Un enfrentamiento que dejó graves pérdidas en ambas partes. Los españoles lograron avanzar al Palenque, prendiendo fuego. Sin embargo, los habitantes huyeron hacia los alrededores, en terrenos casi inaccesibles, por lo cual las tropas españolas no pudieron atribuirse la victoria. Incapaces de ganar definitivamente la batalla, acordaron negociar. Los términos de Yanga fueron aceptados con la condición adicional de que solo un clérigo franciscano podría atender a los miembros del distrito y que a la familia de Yanga se le concedería el derecho de gobernar. Finalmente, el distrito de Yanga sería oficialmente establecido y permanece hasta nuestros días. 5 décadas después de la independencia mexicana, Yanga fue nombrado Héroe de México gracias a la diligente labor de Vicente Riva Palacio, nieto del presidente mexicano afrodescendiente Vicente Guerrero.
Hasta aquí el resumen. Yanga es solo uno de muchos afrodescendientes que tuvo presencia en nuestro país, además de uno de los personajes que destacan en su labor por la paz y la igualdad de derechos sin importar el color de piel. Una nueva sociedad. Desde la conquista, la población indígena de la Nueva España descendió de manera drástica debido sobre todo a las epidemias que aquejaron a los indígenas. Para finales del siglo XVI, la población de los pueblos originarios se redujo a un poco más de 1 millón, de un total de 20 millones antes de la conquista. Por su parte, la población de origen europeo aumentó de manera paulatina a cerca de 60,000 habitantes a finales del siglo XVI, pues hubo varias olas migratorias de españoles y europeos en busca de mejores condiciones de vida en la Nueva España. Ese aumento demográfico también se debió al nacimiento de descendientes de españoles durante el virreinato, a quienes se les llamó criollos. Vemos hasta aquí la convivencia de dos grupos. Por un lado, los indígenas de nuestro país y por el otro, los europeos, principalmente españoles. Tendremos la integración de un tercer grupo, formado por grupos africanos, los cuales, en un principio, llegan a nuestro continente en carácter de esclavos. Los primeros esclavos de origen africano fueron llevados a la Nueva España por los conquistadores. Para finales del siglo XVI, el comercio de estas personas se hizo masivo y regular. Era común ver esclavos en las ciudades, plantaciones azucareras, obrajes y minas, sobre todo en las de oro. No hay registro exacto de cuántos llegaron, pues su venta no fue siempre legal. Pronto, algunos africanos y mulatos obtuvieron su libertad después de comprarla. También hubo esclavos que se fugaron y fundaron pueblos aislados, llamados palenques. Un cuarto grupo que arribó a la Nueva España fue el de los asiáticos, quienes llegaron en los galeones de Manila. Muchos eran embarcados como esclavos, pero otros eran tripulantes de esos navíos que se fugaban al llegar a Acapulco. Aunque se les llamaba indios chinos, en realidad su origen era variado, pues provenían de Filipinas, Japón, la India o China. La convivencia de estos cuatro grupos, europeos, americanos, africanos y asiáticos, da origen a lo que conoceremos con el nombre de castas, que es un nombre despectivo y una forma de diferenciación social dentro del territorio de la Nueva España. Algunos autores mencionan la existencia de hasta 64 castas diferentes, las cuales eran producto de la mezcla de las diferentes personas. Durante el siglo XVIII se pintaron en la Nueva España numerosos cuadros de castas. Estas pinturas, de alguna manera, reflejan el mestizaje que se dio durante el periodo colonial entre los pueblos originarios, los españoles y los africanos. Con estas pinturas también podemos echar un vistazo a la vida cotidiana de la colonia. Observen y escuchen el siguiente video de castas y comenten la importancia del mestizaje en la sociedad mexicana. Veamos con atención. La población de la Nueva España estuvo claramente dividida en estamentos sociales y raciales. En los primeros tiempos existió incluso un sistema de separación entre República de Españoles y República de Indios. Posteriormente, se dio el nombre de castas a los descendientes que fueron producto de las mezclas entre españoles, criollos, indígenas, mestizos y negros. Un gran número de combinaciones posibles. Inspirado en este afán clasificatorio de los habitantes del país, en el siglo XVIII se dio un peculiar género pictórico, las pinturas de castas o cuadros de mestizaje. Se hicieron muchas versiones, todas llenas de viveza anecdótica. Cada pintura representa una pareja de diferente origen y su pequeño vástago,
que recibía a veces epítetos curiosos como salta atrás, ahí te estás o tente en el aire, nombres que por cierto no eran usados oficialmente. La ciencia física podía ser fantasiosa. Estas pinturas nos muestran los diversos sectores de la población y dan idea de las costumbres, el vestuario, los múltiples oficios. Con todo y su gracia y encanto, las pinturas de castas también dan fe de la estructura piramidal basada en la raza, en la que los españoles peninsulares detentaban todos los privilegios del poder político. Comenzando por los criollos, en este mosaico racial se fermentó el impulso de independencia que estalló en el siglo siguiente. Esclavitud de africanos y afrodescendientes en la Nueva España. Las labores forzadas a las que eran sometidas las personas africanas eran muy diversas y dependían de los intereses y ocupaciones de quienes los compraban y se ostentaban como sus amos. Se estima que entre el siglo XVI y finales del siglo XIX, alrededor de 12.5 millones de africanos y africanas fueron sacados a la fuerza de sus tierras de origen y llevados a América para ser vendidos y realizar tareas forzadas de diferente índole. Este comercio transatlántico de esclavos de origen africano formó parte de un sistema de esclavitud más amplio, basado en el racismo y el colonialismo, que originó lo que es considerado el movimiento forzado más grande de la historia. La exploración portuguesa de África y la instauración de centros de comercio en el territorio dio pie a una fuerte demanda de esclavos que pronto creció con el arribo de los europeos a América, pues con su llegada se requirió mano de obra en grandes cantidades para ser utilizada en plantaciones, el trabajo en las minas o las labores domésticas. Los esclavos eran marcados y transportados en barcos bajo contextos insalubres e inhumanos, lo cual, aunado a diversas enfermedades, daban como resultado un alto número de muertes de africanos que no sobrevivían a las extremas condiciones. Entre los destinos de arribo de los africanos esclavizados se encontraban Sudamérica, el Caribe y por supuesto la Nueva España. Existen registros que dan cuenta de un fuerte vínculo entre Veracruz y África, pues dicha puerta de acceso representó una pieza importante en las rutas de navegación del sistema comercial esclavista. Uno de los motivos que impulsaron el comercio esclavista en la Nueva España fue la crisis demográfica que inició hacia finales de la primera mitad del siglo XVI, cuando se desataron pandemias en la colonia que generaron la muerte de miles de indígenas en todo el territorio, haciendo que, a principios del siglo XVII, el número de pobladores originarios se redujera drásticamente, lo cual significó para los españoles de la colonia escasez en las fuentes de fuerza de trabajo, falta que fue compensada con la llegada de esclavos africanos. La presencia de personas africanas en la compleja sociedad novohispana originó la creación de categorías de clasificación basadas en el fenotipo y origen racial paterno y materno. Es así que se dieron pie a denominaciones como moriscos, lobos, pardos, mulatos, zambos y negros. Como vemos, el mestizaje fue más amplio y tuvo también un impacto en las actividades que cada grupo desempeñaba. El mestizaje en la Nueva España no fue únicamente un proceso social, sino que también incluyó un amplio proceso cultural, el cual se dará con la fusión de tradiciones y festividades europeas y americanas, así como la inclusión de nuevas prácticas que enriquecieron la cultura de las regiones. Este proceso lo conocemos como mestizaje cultural. Un ejemplo claro de esto es la influencia musical que se generó en la Nueva España con la llegada de nuevos instrumentos, principalmente de cuerdas, los cuales se integran a los ya existentes. Además, es necesario reconocer también
la influencia en los diferentes ritmos y géneros de los grupos africanos. Para fortalecer lo anterior, tenemos una entrevista virtual con la doctora Marina Alonso Bolaños, quien es investigadora y nos aportará algunos datos interesantes sobre el mestizaje cultural. Veamos y escuchamos con atención. Es maestra y doctora en Historia por el Colegio de México. Buenas tardes y bienvenida, doctora. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cuál es la importancia de la etnología y cómo nos ayuda a comprender el amplio proceso del mestizaje en México? Sí, muchas gracias. Bueno, la etnología es parte de las disciplinas antropológicas y eso es muy importante decirlo porque la antropología es esta gran ciencia que estudia a los seres humanos en todas sus dimensiones: lingüística, física, biológica, arqueológica, histórica, etcétera. Y la etnología es justamente aquella área de la antropología que se dedica a la dimensión cultural de las sociedades. Y esto es muy importante porque precisamente a partir de ello es que nosotros podemos entender quiénes somos como sociedad, culturalmente hablando, que lo cultural además es mucho más, atraviesa los campos sociales, políticos, muchos espacios que son importantes para nosotros. Entonces, para entender la composición sociocultural de nuestro país, para entender quiénes somos, es necesario tener muchos elementos que justamente la etnología, como la ciencia de la diversidad cultural, nos proporciona. Siempre ha habido transformaciones. Esto es lo interesante. Siempre ha habido mestizajes biológicos y culturales. Siempre ha habido las migraciones como algo que sustenta la historia de la humanidad y que nos permiten entender adaptaciones, nos permiten entender los cambios, nos permiten entender cómo se van configurando las regiones del país, en este caso de nuestro México. Con respecto a la música, en algunas de sus publicaciones usted habla de la diversidad musical en México. ¿Cómo es ese proceso de diversificación? ¿Cómo se vio enriquecido con el mestizaje cultural, con este contacto entre grupos europeos y africanos? ¿Y cómo esto influyó en la música y las danzas que actualmente tenemos en diversas regiones de nuestro país? Sí, bueno, justamente cuando pensamos en esta gran diversidad cultural de todas estas poblaciones, que además fueron conquistadas en diferentes momentos, tuvieron contactos con grupos en diferentes periodos, casi nunca de manera simultánea, o sea, en un gran territorio como lo es nuestro actual país, pues tenemos que pensar que esa misma diversidad cultural, sociocultural, digamos, aplica, por supuesto, a la diversidad en las expresiones musicales, dancísticas, sonoras en general. En efecto, hay un conjunto de nuevas músicas que van llegando sobre todo a partir de los procesos de evangelización. Esto es muy interesante y es muy importante porque sabemos que la música se utilizaba como una herramienta, como un recurso para el proceso evangelizador. Pero la propia gente también tiene sus maneras de adaptar cosas, de resistirse, de cambiar. Y entonces con esta mezcla, pues se potencializa también eso y algunos conocimientos pues van y vienen, ¿no? Digamos, no nada más el mestizaje fue de un lado, sino que también hubo una ida hacia las culturas europeas, también como pasó con la comida, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hubo mucha combinación con los instrumentos de viento, también con los instrumentos idiófonos, que son estos instrumentos cuyo sonido es emitido por el instrumento en su conjunto, por ejemplo, los cascabeles, los güiros, etcétera, todos estos instrumentos. También hubo ahí mucha adaptación de músicas del Caribe, de músicas afromestizas, etcétera,
A mí hay un instrumento que me fascina porque a veces se usa como para aclarar esta situación, es la marimba, por ejemplo. Ujú. Si nosotros rastreamos el origen de la marimba, pues tenemos una marimba en un instrumento que se llama balafón, y este instrumento es de origen, tiene como origen Mali, la zona de Burkina Faso, Costa de Marfil, etcétera, que son lugares de donde provinieron esclavos hacia la Nueva España en ciertos momentos, porque ustedes saben que no todos llegaron al mismo tiempo ni procedían de los mismos lugares, ¿sí? Y sí, procedían también a través de tradiciones portuguesas, en fin, había ahí toda una ruta que es importante entender. Y este instrumento llega y a nosotros, digamos, hablando del México contemporáneo, pero a nosotros nos llega a partir de Centroamérica. Entonces los llevan a Colombia, y pensando en América del Sur y a otras partes de Centroamérica, y después nos llega a nosotros a través de Chiapas, por ejemplo. Entonces es increíble cuando vemos un instrumento como este, que es hermosísimo, que es como muy juguetón, que es muy dulce, y vemos todo lo que está detrás, toda una ruta y toda una adaptación a los materiales que había en cada una de las regiones. Entonces podríamos considerarlo como uno de estos casos de ensamble mestizo para configurar y reconfigurar un instrumento. Y también, por ejemplo, los instrumentos de cuerda. Si ustedes saben que no había, o hasta ahora se sabe que no había, porque de pronto puede haber otro dato, no había instrumentos de cuerda aquí. Y llegan en el periodo colonial, y entonces también tienen pues un impulso tremendo, porque a la gente le gustan mucho, los indígenas los aprenden a tocar y los van transformando también. Esos también son una familia de instrumentos cordófonos que ha tenido muchísimo auge como instrumentos mestizos y que ahora son parte de nuestros repertorios nacionales. Entonces, ¿qué sería del son jarocho sin una arpa, sin las jaranas, sin la charrasca de burro ahora que se acopló, que es también de origen afro-mestizo, ¿no? Entonces, bueno, un poco con esto quiero ilustrar, digo, es difícil hablar de esto en tan poco tiempo, pero ver cómo podemos observar a través de la riqueza cultural, pensar en los siglos y siglos de cambios, de adaptaciones, de experimentos por parte de los músicos para dar con las sonoridades con las cuales podrían construir su identidad, porque cada sociedad tiene una identidad sonora, una identidad musical. Le agradecemos mucho, doctora Marina Alonso Bolaños, le agradecemos mucho su tiempo, le agradecemos mucho muchas gracias esta pequeña conversación para los chicos de Aprende en Casa 3. Y bueno, pues muchas gracias y hasta pronto, doctora. ¿Qué les pareció la entrevista? Es interesante escuchar cómo el mestizaje es un proceso bastante amplio y del cual aún nos hace falta realizar mayores investigaciones. Antes de concluir con esta sesión, les invitamos a realizar el siguiente reto. Investiguen el origen de los siguientes instrumentos musicales y palabras que usamos en nuestro país: marimba, la bamba, jarocho y timbal. Mientras seguían llegando esclavos africanos a la Nueva España y a las otras colonias españolas, se calcula que en 1760 había 300,000 esclavos africanos en las 13 colonias de Norteamérica y alrededor de 379,000 en las colonias francesas del Caribe, principalmente en Haití. Fue precisamente en Haití donde comenzó la lucha por la libertad de los esclavos a rebelarse contra los franceses y obtener su independencia en 1804. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Por ejemplo, entren a la página del Museo Nacional del Virreinato para conocer más acerca de la sociedad virreinal.
Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.